La siguiente conferencia es la falla virológica al primer régimen que vamos a hacer en la primera falla, y nuestro expositor es el doctor Alejandro Afani. Tuve el placer de encontrármelo hoy en el desayuno, de abrazarnos y de comentar lo importante que es la presencialidad definitivamente para nosotros los latinoamericanos. Para quienes no lo conocen, el doctor Afani es médico internista e inmunólogo, es director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, profesor titular de medicina de la misma universidad, experto en infección por VIH formado en Francia, es presidente de la Sociedad Chilena de Inmunología, miembro fundador del Taller Latinoamericano de VIH y miembro de la Sociedad Europea de VIH, miembro del Comité Asesor de Expertos de VIH del Ministerio de Salud, autor del libro de SIDA, que ya va en su quinta edición del editorial Mediterráneo, y es coautor de las guías latinoamericanas de VIH. Doctora Afani, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias también, Ernesto, y a todo el comité organizador por la invitación y desde luego por la oportunidad de poder encontrarnos nuevamente de manera presencial, ya que hemos estado tanto tiempo de manera virtual y ya nos tenía bastante aburridos. Bueno, a mí me tocó este tema, que es la falla virológica, el primer régimen de terapia antirretroviral. ¿Qué hacer? Lo primero que quiero decir es que ya dejó de ser un problema, o por lo menos no es un problema relevante para los países del hemisferio norte. ¿Por qué? Porque claro, las terapias han ido cambiando, han ido evolucionando y ya vamos a ver que en nuestra región todavía sigue siendo un problema relevante, cada vez menos afortunadamente por la introducción de nuevas terapias y coformulaciones. Aquí están mis conflictos de interés. Vamos a ver algunos conceptos generales para ir contextualizando este tema de la falla virológica. Desde luego, aquí ustedes ven en la línea de tiempo cómo desde el año 87, en que aparece el primer antirretroviral, ha pasado bastante agua bajo el puente en términos del desarrollo de nuevas familias, de nuevos medicamentos, de nuevas coformulaciones que impactan en la eficacia, en la adherencia, en la conveniencia, seguridad y tolerabilidad, lo que desde luego ha impactado de manera importante en el éxito virológico. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos antirretrovirales con mayor potencia, con menos toxicidad y efectos adversos, con mayor barrera genética y menos resistencia transmitida, y también la simplificación, es decir, tenemos una toma con una sola tableta una vez al día, lo que también mejora la adherencia y desde luego el éxito virológico. Ahora, hay dos enemigos para el éxito de la terapia. Uno, ¿no es cierto?, que son las toxicidades, los efectos adversos que afortunadamente, en mayor o menor medida, tanto a corto como mediano y largo plazo, son reversibles. Sin embargo, la resistencia, es un tema irreversible en que las mutaciones aparecen y van quedando archivadas a través del tiempo. Ahora sí vemos esto, que es un poco un resumen de ver cómo normalmente cuando comenzamos la terapia en los pacientes naive, la mayoría de las cepas presentes, predominantes, corresponden a la cepa salvaje, la que es la cepa o cuasiespecie wild type. Que cuando comienza la terapia y el paciente llega a ser indetectable, puede haber una supresión incompleta, que puede ser por potencia inadecuada o por problemas de bajos niveles de drogas o problemas de adherencia o por resistencia transmitida, que permiten que el virus se pueda ir replicando y formando mutaciones y aparecer falla virológica por estas cuasiespecies con mutaciones de resistencia. Y es este el momento en que debemos hacer un test de genotipo de resistencia, porque no debemos suspender la terapia, porque ¿qué pasa si suspendemos aquí? Va a haber reversión de esta cepa a la cepa salvaje y vamos a invisibilizar estas mutaciones, que se invisibilizan entre 3 y 4 semanas. Por lo tanto, es muy importante aquí hacer el estudio genotípico. Ahora, es importante y recordemos que hay ciertos factores determinantes de la resistencia. El virus tiene un genoma pequeño, son 2 hebras de RNA que tienen menos de 10.000 pares de bases, son 9.749 pares de base, y que además de una alta tasa de replicación de 10 elevado a 9 y 10 elevado a 10 viriones al día, con mutaciones espontáneas que son de 3 por 10 elevado a menos 5, es decir, se produce una mutación por cada genoma transcrito. Y eso
incide en la alta variabilidad genética que tiene el virus, además de las inserciones, de lesiones, reorganización y otros procesos de recombinación, además de enzimas de la célula blanca que también tienen injerencia en lo que es la resistencia. ¿Qué conceptos son importantes? Primero, al definir fracaso virológico, hay que considerar que los pacientes que están en terapia y con éxito virológico, aproximadamente el 30% presenta episodios de viremias de bajo nivel, que no necesariamente evolucionan o se asocian a resistencia ni a fracaso virológico. Ahora, cuando un paciente presenta falla virológica y tiene fracaso, la probabilidad de tener fracasos posteriores aumenta, y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, si hemos insistido en la adherencia y el paciente fracasa la terapia, hay que apostar prácticamente todas las fichas en el esquema, en este primer fracaso, porque si no, vamos a ir quedándonos sin opciones terapéuticas a través del tiempo. Ahora, las tasas de fracaso virológica a un año es muy variable. Fíjense que va de menos de un 1% a más de un 30%. ¿Y de qué depende eso? Desde luego de los antirretrovirales que estamos hablando, el tiempo de seguimiento, el criterio de fracaso virológico, porque no hay un solo criterio. Pero sí es importante que, por ejemplo, hoy día vemos que las terapias con las nuevas drogas, particularmente aquellas que de última generación que contienen dolutegravir o bictegravir, estamos hablando que los estudios de, ¿cómo se llama?, de pacientes naive, que son los Gemini 1 y 2 para dolutegravir y el estudio 1489 y 1490 para bictegravir, demostraron prácticamente menos de un 2 o 3% de fracaso sin desarrollo de resistencia. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que están con estas viremias entre 50 y 1000 copias? ¿Qué hacer desde pronto? Porque recordemos que el estudio genotípico por RNA viral tenemos que hacerlo con más de 1000 copias para poder obtener resultados. Pero en los pacientes que tienen entre 50 y 1000 copias es importante insistir en la adherencia y entre 30 a 60 días repetir el examen. Y ustedes ven que aproximadamente el 70% de los pacientes que estaban con estas viremias logra nuevamente la indetectabilidad. Un 10% progresa a fracaso virológico y un 20% se mantienen estas viremias de bajo nivel. ¿Qué hacer con estos pacientes? La verdad es que es muy importante, no da lo mismo tener un paciente con viremia de bajo nivel dependiendo de las drogas que tenga. ¿Por qué digo esto? Porque un paciente que está con viremia de bajo nivel y está con un inhibidor de la proteasa, de tercera droga, por ejemplo, se ha visto y se sabe que los pacientes que están con inhibidor de proteasa tienen más viremia de bajo nivel, pero no desarrollan resistencia. Le hacemos un genotipo o le hacemos un DNA proviral y nos encontramos que tienen genotipos verdes. A diferencia de lo que ocurre con los no nucleosídicos, particularmente efavirenz y rilpivirina, y aquí dejo fuera a la doravirina, porque ya lo voy a explicar después. Pero efavirenz y rilpivirina por las razones que conocemos de las mutaciones, principalmente de la K103N, de la Y181C y de la E138, que son mutaciones que son drogas que tienen una baja barrera genética y además hay resistencia transmitida que ya hemos visto en nuestra región, como lo señalaba el doctor Lopardo. Y además, los inhibidores de integrasa prácticamente no presentan este problema, es muy infrecuente. Para definir los criterios de fracaso, ¿cuáles son? No hay un solo criterio, pero los más frecuentes son los dos primeros, 2 cargas virales más de 50 copias en la mayoría de los ensayos clínicos del IAS, de las guías europeas, más de 200 copias en 2 cargas virales consecutivas como el DHHS, objetivo secundario de algunos ensayos clínicos y menos frecuentemente algunos que consideran 400 copias o 1000 copias o más. Pero básicamente estamos hablando que son de 50 o 200 copias normalmente. ¿Y cuáles son las causas del fracaso? Normalmente por los problemas de adherencia que derivan en niveles plasmáticos bajos, que también se puede dar por baja potencia, dosis inapropiada, problemas de absorción, fármacos cinéticos, resistencia transmitida, interacciones entre drogas que determinan niveles plasmáticos bajos que a su vez llevan a que haya replicación viral en presencia de las drogas, es decir, la presión selectiva. Y eso favorece el desarrollo de resistencia. ¿Hay factores de riesgo de fracaso? Sí. ¿Cuáles? Hay varios estudios, pero principalmente uno de ellos habla de que son importantes las vías de transmisión y en ese sentido
representan un mayor riesgo de fracaso, la transmisión heterosexual, pero principalmente los usuarios de drogas endovenosas. La gente joven, y en esto hay distintas series, pero la mayoría habla, es un criterio también de fracaso virológico en los menores de 35 o menores de 30 años. También la carga viral basal, las cargas virales más de 100.000 copias o también CD4 bajo menos de 200. Y también es un factor de riesgo las personas que están con agentes no nucleosídicos, y en esto vuelvo a insistir, los pacientes que están con efavirenz o con rilpivirina. Y esto es bien interesante, fíjense que son datos del taller latinoamericano de VIH, estamos hablando de 14 países y más de 75 centros, y por lo tanto bastante representativo de la región, y ustedes pueden ver aquí entre el año 2013 y 2017 qué es lo que estaba pasando como tercera droga, y ustedes ven que en nuestra región efavirenz representaba en este periodo de tiempo un 60%. Estamos hablando de una droga de muy baja barrera genética y además un problema de resistencia transmitida que se ha visto en distintos estudios en distintos países, como lo mostró el doctor Leopardo. Y aquí lo puse lo mismo, pero separado por regiones, y puse el foco en Colombia, y ustedes ven ahí cómo efavirenz representaba, por lo menos en ese periodo de tiempo, más o menos un 60% de los pacientes en tratamiento, cosa que ha ido disminuyendo con la incorporación de nuevas drogas, que hoy día sabemos que dolutegravir es la droga más de inicio en las guías colombianas. Y por lo tanto, también es un tema que vamos a ir viendo cada vez menos en la representación del fracaso virológico. Aquí algunos ejemplos. Nosotros en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile hemos desarrollado y realizado el genotipo por DNA proviral para pacientes con viremias de bajo nivel. Y aquí tengo algunos resultados. Mire, este es un paciente del doctor Beltrán, justamente del Hospital Barros Luco, que tenía como 300 copias. Y fíjense, mire, tengo 300 copias y tenía la M41L, la M184B, la T215. O sea, dos mutaciones TAM1, la M184, la K103N y la G190. Tenía comprometida toda la transcriptasa reversa y además en la proteasa tenía la L90M, que mucho entusiasmo con... y además, la L90 con varias mutaciones secundarias que tenía comprometida la proteasa. Fíjense ustedes que un paciente con viremia de bajo nivel, el nivel de resistencia que tenía. Acá tenemos otro, este es un paciente ya que ustedes ven que tiene 155 copias y tenía la K103N, que ya tenía comprometido el efavirenz con lo que estaba por lo demás. Acá tenemos otro, este paciente tenía 442 copias, la M184B, la K101P, que ya viene a comprometer a la etravirina, y además la K103N, o sea, tenía comprometido también de manera importante la transcriptasa reversa. Pero importante, fíjese usted que doravirina se escapa a esto porque tiene un perfil de resistencia distinto. Y esto es bien importante porque doravirina es una alternativa importante, no solo en pacientes naive, sino que también en pacientes en rescate, porque tiene un perfil que va por otra vía, como es la B106A. Y no impacta con la Y181C, ni con la L100I, ni con la K103N. Y acá ustedes ven, miren, este paciente lo puse porque tenía 100 copias. Y miren, tenía la M184B, dos mutaciones TAM, la L210W, la T215 y además la K103N. O sea, les quiero hacer ver esto para que ustedes vean que las viremias de bajo nivel, con pacientes con menos de 500 copias, pueden tener mutaciones de resistencia importantes. Y no podemos dejar a los pacientes estar permanentemente con estas mutaciones y tomar una decisión. Si no tenemos el genotipo por DNA proviral, tomar una decisión de acuerdo al esquema que está recibiendo. ¿Cómo podemos construir un esquema en el primer fracaso? Bueno, aquí ustedes ven que, tal como lo decía el doctor Beltrán, la evidencia muestra esquemas de 2 y de 3 drogas, con el desarrollo de nuevas familias, pero también de nuevas generaciones con mayor barrera genética de las familias anteriores. ¿Da lo mismo tomar una decisión con o sin genotipo? Sí, sí importa. Y esto que fue mostrado hace mucho tiempo en un congreso de resistencia en Europa, ustedes pueden ver que aquí está tomar la decisión con genotipo en la línea verde y sin genotipo en esta línea fucsia. Y ustedes pueden ver que a lo mejor no se nota la diferencia al año ni a los 2 años que el paciente logra la indetectabilidad, pero a través del tiempo aquel que se tomó la decisión con un genotipo persiste indetectable versus aquel que se tomó un poco de manera empírica.
Y también es importante no retrasar el cambio de tratamiento. ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia también. Ustedes ven que el 50% tiene una nueva mutación al año y también el 25% se pierden nuevas opciones terapéuticas. O sea, no podemos mantener al paciente con un tratamiento que esté con viremia a bajo nivel o con fracaso sin hacer un cambio a tiempo. Y ustedes ven que esto también impacta en la sobrevida a largo plazo y también en la mortalidad. No da lo mismo estar indetectable que no estarlo. Fíjese aquí, la sobrevida libre a 72 meses fue de un 86% con carga viral menos de 50 copias y de un 40% con más de 50 copias. Y además es importante el score. No da lo mismo tener 2 o 3 drogas activas que tener ninguna o una o dos. Es importante construir un esquema que sea realmente eficaz y llevar al paciente a la indetectabilidad. Ahora, ¿qué alternativas tenemos? Un poco, desde que empezaron los estudios de segunda línea, estas fueron las primeras drogas y los primeros estudios que dieron pie a la aprobación, por ejemplo, de darunavir con los estudios POWER 1 y 2, de etravirina con los estudios DUET 1 y DUET 2 y Benchmark de raltegravir y Motivate para Maraviroc. Ustedes ven que en todos estos estudios, cuando iban acompañados con dos drogas eficaces, dos drogas activas, la eficacia era de alrededor de un 70%. Y posteriormente apareció este estudio que realmente fue muy impactante, impresionante en ese momento, porque eran pacientes altamente resistentes, con muchas mutaciones, pero que no habían sido expuestos ni a duranavir, ni etravirina, ni raltegravir, y se comportaron como si fueran pacientes naive, y desde luego se les llamó nuevos naive, pese a ser altamente resistentes. Y ustedes ven que esto se demostró a largo plazo, esta eficacia persistente. Lo mismo en pacientes que estaban con Maraviroc, raltegravir y etravirina, un resultado similar. Después vinieron estos estudios, que el estudio Ernest, Second Line y ACTG 5273, en el cual se demostró, ¿no es cierto?, la no inferioridad de reciclar dos análogos de nucleósidos con lopinavir-ritonavir versus lopinavir-ritonavir con raltegravir. Y aquí están estos tres estudios que son muy similares, pero lo importante es que se demostró la no inferioridad y que no sirvió usar monoterapia, porque el estudio Ernest consideró además la monoterapia. Esto es muy importante. Fíjese que esto demuestra, esta publicación relativamente reciente, que la monoterapia no sirve, pero fíjese que a 144 semanas el inhibidor de proteasa acompañado con 2 o 3 análogos nucleósidos activos versus que no tenga ninguno activo, el resultado es similar a 144 semanas. Y esto demuestra que es importante reciclar los análogos nucleósidos porque tienen una actividad residual independiente de las mutaciones que tengan, como hemos visto con la M184B y también con la K65R. Y acá el estudio Downing, que también es importante porque demostró la superioridad de dolutegravir usando dos análogos nucleósidos versus lopinavir con dos análogos nucleósidos. Y este estudio fue importante porque posicionó este esquema de dolutegravir con dos análogos nucleósidos como esquema de segunda línea para la OMS en los pacientes que venían con un inhibidor no nucleosídico. Este estudio, el estudio 119, también es importante porque permitió hacer un switch de pacientes que estaban con muchas tabletas y con problemas de adherencia, por cierto, y aquí se demostró una superioridad a la semana 48 de usar la coformulación del vitegravir, que se llama Genvoya, con darunavir, es decir, pacientes que estaban con 6 tabletas o más, dejarlos con 2 tabletas y se logró mantener a la semana 48 superioridad, manteniendo la indetectabilidad. El estudio Viking 3, que también es muy importante, porque fíjense ustedes que aquí dolutegravir se usó en doble dosis cuando había mutaciones para la integrasa. Esto es importante y aquí los voy a aprovechar de dejar invitados para el día de mañana, que vamos a ver casos clínicos y vamos a presentar un caso clínico con un paciente con falla, con resistencia a la integrasa, cosa que desde luego es una rareza. Y aquí ustedes ven cómo usando dolutegravir doble dosis fue sobre un 60% de eficacia, con la Q148, que es la que impacta más
en los inhibidores de la integrasa de segunda generación. Ustedes ven acompañado con una o con dos, todavía sigue teniendo acción y esa es la razón por la cual aquí dolutegravir se validó en doble dosis con este estudio Viking 3. Este estudio, por favor, recuerden lo que es el estudio DEFT. ¿Por qué? Porque este estudio, si bien todavía no tenemos resultados, ¿por qué? Porque ha sido difícil reclutar pacientes en el periodo de pandemia, pero entiendo que se van a mostrar resultados ya a fin de este año o el próximo, pero aquí se viene a validar el uso de darunavir con 2-analoglucósido, dolutegravir con 2-analoglucósido y también de darunavir con dolutegravir en segunda línea. El estudio Nadia que ya había nombrado el doctor Beltrán, ¿no es cierto? Aquí ustedes ven cómo que se mostró ahora en el CROI 2022 y que es importante porque mostró la no inferioridad de dolutegravir versus darunavir ritonavir y de tenofovir disoproxil fumarato versus sidobudina. Aquí los pacientes que estaban en fracaso usando efavirenz principalmente se randomizaron con dolutegravir y darunavir ritonavir de 800-100 con estos dos backbone. ¿Y qué se demostró? Es importante. Que la K65R estaba presente en más del 50% de los pacientes. Recordemos que la K65R es seleccionada por el tenofovir, pero también puede ser seleccionada por el abacavir y que da resistencia cruzada a toda la familia, excepto a la sidobudina que le da incluso hipersusceptibilidad. Y la M184B estaba cercano al 90% presente. Y así todos los resultados. Fíjense ustedes, con carga viral menos de 50 copias fue de un 80% de dolutegravir. Se demostró la no inferioridad versus darunavir ritonavir. Lo que sí se demostró superioridad fue de... Se me pasan un poco rápido estas cosas, a ver. La superioridad del tenofovir, del backbone de TDF-3TC versus sidobudina. Me quedan 5 minutos, ya, estamos bien. Y demostrar que además en la rama de dolutegravir hubo pacientes que desarrollaron resistencia versus de darunavir que no hubo resistencia. Y ustedes ven acá que sí en los que hubo resistencia mayoritariamente estaban acompañados por sidobudina versus los que estaban con tenofovir, que fue una resistencia intermedia con dos mutaciones que no son tan relevantes como lo es, o sea, que en suma es la R263K y la M50I. Y el otro estudio importante es el Bison, que es el estudio que también mostró en pacientes que estaban en fracaso con efavirenz y que en fracaso se randomizaron los que estaban con más y con menos de 1000 copias utilizando dolutegravir con TDF y TAF. Y aquí lo interesante fue demostrar que fue superior, en la rama que tenía más de 1000 copias se utilizaba además lopinavir y atazanavir y dolutegravir demostró superioridad a estos dos inhibidores de proteasa y además mostró viene a ratificar como una alternativa en segunda línea. Y con esto ya voy terminando, que son los nuevos antirretrovirales para esquemas de fracaso. Y ustedes ven que aquí el ibalizumab, que ya había sido presentado y aprobado por la FDA en 2018. No es un medicamento que tengamos al alcance, pero es un anticuerpo monoclonal humanizado contra anti-CD4. Ustedes ven aquí en los inhibidores de entrada, tenemos el enfuvirtide, que es el inhibidor de la región HR2 de la glicoproteína 41, el maraviro, que es un anti-CCR5, y el ibalizumab, un anti-CD4. Y ahora viene a aparecer este otro que es fostemsavir, que este medicamento ya fue aprobado por la FDA y por la EMA en enero de 2021 y está también disponible ya en algunos de nuestros países que está llegando, pero es una alternativa interesante. El fostemsavir es una prodroga que necesita ser metabolizada por la fosfatasa alcalina en el tubo digestivo y formarse el temsavir, que es la droga activa. Y es interesante porque esta droga, además de bloquear el attachment, recuerden ustedes que las células infectadas liberan glicoproteínas 120 soluble y el temsavir se une a esto y eso impide que dos cosas que tienen que ver con el sistema inmune. Una es que impide la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, es decir, impide que se destruyan células que no están infectadas, o sea, tiene un efecto inmunológico importante y además esta unión impide que se libere la interleuquina 10, que también es muy importante en el deterioro, en el detrimento del sistema inmunológico.
El estudio Bright es el que permitió aprobar esta droga mayoritariamente con eficacia de un 60% en la corte randomizada. Estamos hablando de pacientes multiexperimentados con mucha resistencia. Y además con un incremento importante de CD4, tanto en la rama randomizada como no randomizada. Lenacapavir es una droga interesante que viene... Aquí tiene un triple mecanismo de acción que en el desemblaje de la cápside, la producción viral y en el ensamblaje de la cápside, y que hay estudios en pacientes naive como el estudio Calibrate, pero el estudio Capella es el estudio que está en pacientes que están en fracaso. Ya se han visto buenos resultados, todavía son N muy pequeños, pero lo que se ha visto hasta ahora han sido interesantes resultados del Capella. Ustedes ven a la semana 26 y 52, tanto en la corte no randomizada y randomizada, eficacias de 81 y 89% respectivamente, utilizando criterios de 200 o de 50 copias. Y la verdad es que hay diferencias si va bien acompañado, llegando cuando hay dos drogas activas además a un 94%. Todavía está por conocer un poco el perfil de resistencia en la lenacapavir, principalmente en la cápside, la M66I. Y este otro que es el mecanismo de acción, que es el inhibidor de la maduración, que esta droga... A ver, recordemos aquí que la proteasa lo que hace en esta poliproteína GAC es producir un clivaje entre la P24 y la cápside y la SP1 para llegar a virus maduro. Y este inhibidor inhibe ese clivaje y se fueron virus inmaduros. Ya se están probando algunos resultados con dosis alta, pero ya se ve la altísima potencia con reducción de más de 2 logaritmos en menos de 10 días. Y termino con este, que es Islatravir. Como ya se ha dicho, Islatravir ha tenido un problema con CD4 que está en evaluación, pero ojo que los estudios han continuado, no se han frenado. Lo que sí es que esta droga está en evaluación en este momento, es un inhibidor de la translocación de la tranquilitasa reversa con una altísima vida media y que tiene una doble mecanismo de acción. Por un lado, inhibe la translocación, pero también es un terminador de cadena, al igual que los otros análogos de nucleócidos, y altamente potente. Es 10 veces más potente que el TAF, 100 veces más potente que el AZT y 1000 veces más potente que la lamivudina. Y este estudio, que es el 019, con doravirina y islatravir, está en curso, al igual que el estudio 011, el 017 y el 020 para pacientes naive. Vamos a ver qué nos depara la evaluación posteriormente que se está haciendo. Nosotros en Chile estamos participando en estos estudios y la verdad es que, bueno, la mayoría de los pacientes han funcionado bien, no hemos tenido, por lo menos localmente, este problema. Vamos a ver qué nos dice la evaluación. Y bueno, en el fondo, aquí termino, es solamente decir que hay todavía nuevas drogas que están apareciendo para los pacientes que están en fracaso, que tenemos alternativas importantes, pero que tenemos que apostar siempre a un primer esquema que nos permita asegurar que el paciente vuelva a ser indetectable. Y termino esto para llevarlos a invitar a dos eventos importantes nuestros, ya que el doctor Lopardo los dejó invitados para la API del 2023. El taller latinoamericano de VIH va a tener dos eventos muy importantes. El primero de ellos es el 15 y 16 de julio, acá mismo en Bogotá, que hay un programa muy atractivo, muy interesante y con un foco regional, así que cordialmente invitado. Y del 15 al 17 de diciembre en Santiago de Chile tenemos el cuarto Congreso de Improving Standard, donde también están cordialmente invitados. Nos veremos en julio acá y prontamente allá en Santiago en diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fanny. Excelente discusión.